antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y termina en el año 146 a.C. Grecia es un país del sureste de Europa con miles de islas en los mares Egeo y Jónico. En Grecia había polis. Las polis significaban que eran ciudad-estado. Las polis más importantes de Grecia eran Esparta y Atenas. En un principio las polis estuvieron gobernadas por reyes, se los llamaba basileus, que eran a la vez legisladores, jueces y jefes militares. Pero en el periodo arcaico, 800 a 490 a.C., los monarcas ya habían sido reemplazados por magistrados que provenían de un secto social, la nobleza, que estaba integrada por jefes de familia que eran propietarios de grandes extensiones de tierra. Solo ellos podían intervenir en la vida política y ocupar cargos en el gobierno de las polis. La educación de los espartanos es un poco violenta. Cuando nacían bebés en Esparta eran examinados para ver si tenían enfermedad o algún problema, y si tenía era descartado, y si no, cuando empezaba a caminar ya era entrenado en el arte del combate, y cuando cumplía 7 años era alejado de su madre y era dejado en un mundo lleno de violencia, que tenía que protegerse él mismo con todas las adversidades que se encontraba por su camino, y cuando volvía de muchos años era nombrado como hombre, y si no volvía, bueno, no volvía. Esparta se ubicaba en la península de Peloponeso. En el siglo V a.C., la sociedad espartana estaba conformada por tres sectores bien diferenciados: los iguales, los ilotas y los pericles. Los iguales eran los espartanos descendientes de los guerreros darios que habían fundado la ciudad en el siglo IX a.C. Por ese motivo eran únicos en ser considerados ciudadanos, es decir, los únicos con derecho político. Las mujeres de este grupo carecían de estos derechos. Al nacer, el Estado les asignaba una parcela de tierra que conservaban durante toda su vida, pero que nunca trabajaban, ya que su vida estaba dedicada casi por entero a la política y a la guerra. Los ilotas eran los descendientes de los pueblos conquistados por los dorios. Carecían de libertad, pero no eran esclavos, sino siervos que pertenecían al Estado y que eran repartidos entre los iguales para que trabajaran sus tierras. Los ilotas solo se quedaban con una pequeña parte de lo que producían, mientras el resto era entregado a los iguales. Los ilotas protagonizaron, aunque sin éxito, numerosas revueltas motivadas por las malas condiciones de vida a las que son sometidos. Los pericos eran los descendientes de las comunidades que no opusieron resistencia a la dominación impuesta por los dorios. Eran libres, pero no tenían derecho político, es decir, que no podían participar del gobierno de Esparta. Por lo general se dedicaban a elaborar artesanías y al comercio. En tiempos de guerra se los reclutaba como tropas auxiliares. Durante el siglo IV a.C., el gobierno de Atenas estuvo en manos de los eupátridas, es decir, de la nobleza local. Pero pocos años antes de la guerra médica, Atenas experimentó una reforma política que daría lugar a una forma de gobierno hasta entonces desconocida en el mundo antiguo: la democracia. Demo, pueblo, y kratos, poder. Esa reforma, impulsada en 507 a.C. por un magistrado llamado Clístenes, concedido a la igualdad de derechos
a todos los atenienses. De esta manera, tanto pobres como ricos fueron considerados ciudadanos y pudieron participar de la vida política. 50 años después, bajo el gobierno de otro magistrado, Pericles se definió con precisión que se entendía por ciudadano. Ciudadanos eran todos los varones libres y mayores de edad nacidos de padre y madre ateniense. Solo ellos podían participar del gobierno y ser propietarios de las tierras de las polis. De esa manera quedaron legalmente excluidos del ejército de la ciudadanía política las mujeres, los esclavos y los extranjeros, a los que en Atenas se llamaba metecos. La agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia. Desde los tiempos más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en tres tipos de plantaciones mediterráneas básicas: cereales, olivos y viñas. Los griegos eran politeístas. Eso significa que ellos creían en muchos dioses. Por ejemplo, Zeus, el dios del rayo; Hades, dios del infierno; Poseidón, dios del mar. Hacia el fines del siglo IV a.C., el imperio persa impuso su dominio sobre las ciudades griegas situadas en la costa de Asia Menor. Sin embargo, unos pocos años después, estas ciudades se rebelaron con ayuda de varias ciudades de la Grecia continental, entre ellas Atenas. Para castigar esta invasión, el rey persa Darío invadió Grecia y atacó Atenas. Así estallaron las guerras médicas, llamadas así porque los griegos confundían a los persas como un pueblo vecino, los medos. A pesar de que los persas duplicaban en número a los atenienses, estos lograron derrotar a los invasores en la batalla de Maratón. 10 años después, otro rey persa, Jerjes, invadió Grecia con un ejército varias veces superior al de Darío. 300 guerreros espartanos al mando del rey Leónidas trataron de detenerlo en el desfiladero de las Termópilas, pero fueron masacrados. Luego de esta victoria, los persas saquearon Atenas. Cuando todo parecía perdido, la flota ateniense derrotó a la armada persa frente a la isla del Salamina. Este triunfo alentó a los griegos que, liderados por atenienses y espartanos, lograron expulsar los invasores en el año 479 a.C. La victoria contra los persas tuvo un gran impacto en toda Grecia y vino a modificar las relaciones entre las polis. A partir de entonces se inició una etapa conocida como Período Clásico, 490 a 323 a.C., de Delos y el predominio de Atenas. En el año 477 a.C., Atenas alentó a la formación de la Liga de Delos, una alianza militar para contrarrestar cualquier nuevo intento de invasión persa. Esta liga estaba integrada por más de 150 polis que aportaban cierta suma de dinero anual que era administrada primero por Delos y más tarde por Atenas. Ese dinero se utilizó para mantener una flota común que patrullaba las aguas del Egeo. Con esa fuerza, Atenas lideró la liberación de las ciudades griegas del Asia Menor de la dominación persa. Luego de esa victoria, Atenas comenzó a usar los recursos de la Liga de Delos para beneficio propio. De esa manera se transformó en la poli más rica y poderosa de toda Grecia. El predominio de Esparta. Bajo el gobierno de Pericles, Atenas utilizó los fondos de la Liga de Delos para fortificar las ciudades, embellecer la Acrópolis y favorecer la
instauración de gobierno democrático en toda Grecia. Estos intentos que alcanzaron también a estados aliados de Esparta provocaron el estallido de la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C. Durante ese conflicto, Atenas, sitiada por los espartanos, padeció una epidemia de peste tifoidea que terminó con la vida de Pericles y la de la cuarta parte de su población. Sin la dirección de su líder, Atenas fue derrotada en varias oportunidades y finalmente se rindió. Tras su victoria, Esparta obligó a Atenas a reducir su flota, destruir sus fortificaciones y terminar con la democracia. Se inició así una etapa de predominio de Esparta que se prolongó hasta el año 373 a.C., cuando el estallido de nuevas guerras internas culminaron con la victoria de otra polis, Tebas. Tras esas luchas, Grecia quedó muy debilitada y expuesta a la invasión de las potencias vecinas. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad. Las clases que se distinguieron fueron 5: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. Esta organización social no fue estática durante toda la historia de la antigua Roma. La República de Roma Dominicana, una vasta extensión de tierra con enormes recursos naturales y humanos. Como tal, la economía en la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y en el comercio. La ciudad de Roma fue fundada por los latinos, un pueblo que hablaba una lengua de origen indoeuropeo, el latín. Como Roma estaba ubicada sobre 7 colinas que controlaban un vado sobre el río Tíber, pronto se transformó en un poblado próspero y floreciente que atrajo a personas de distinto origen, entre ellos a los de otros pueblos indoeuropeos, los sabinos. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes que en principio fueron latinos y sabinos. Estos monarcas establecieron el calendario religioso organizaron los primeros cultos y extendieron los límites de la ciudad. Hacia el 600 a.C., Roma pasó a integrar una liga de ciudades-estados controlada por los etruscos, un pueblo que dominaba el centro y el norte de la península Italia. Los 3 reyes de origen etrusco que gobernaron Roma a partir de entonces mandaron a construir canales de desagüe, templos y edificios de piedra y una muralla defensiva que rodeó las 7 colinas. Y los otros, patricios y plebeyos. En los primeros siglos de la historia, Roma se diferenciaron con claridad 2 grupos sociales: los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los integrantes de las familias fundadoras de Roma y sus descendientes. Los integrantes de este grupo controlaban las mejores tierras, acumulaban grandes fortunas y consideraban que tenían derechos otorgados por el nacimiento. Solo ellos podían integrar el Senado. Los patricios, llamados plebe, de latín plebs, multitud, al resto de la población de la ciudad, y plebeyos a sus integrantes, si bien los senados, aunque si los comicios curiados. La mayoría de los plebeyos eran campesinos, algunos eran comerciantes y otros artesanos. A cambio de ganado, tierras y protección, muchos plebeyos trabajaban para un padre de familia
patricia y les presentaba ayuda en la guerra y en las luchas contra otros patricios. Los conflictos sociales. Luego de la instauración de la República se agudizaron conflictos entre los patricios y plebeyos. Estos últimos reclamos, el derecho a ser elegido magistrado, leyes escritas y el reparto de tierras, ante las continuas protestas de los plebeyos, los patricios accedieron a crear en 494 a.C. el Tribunal de la Plebe, una magistratura que daba a los plebeyos el derecho a vetar las leyes aprobadas por el Senado. Años después, hacia el 450 a.C., se recopilaron las leyes por entonces vigentes. A esa recopilación se la conoce como Ley de las 12 tablas, ya que estaban grabadas en 12 planchas de bronce. A pesar de que estas reformas, los conflictos sociales continuaron, entre otras razones porque las leyes recopiladas eran muy antiguas y no daban respuesta a graves problemas que tenían los plebeyos, como la dificultad para pagar sus deudas. Pero recién en 367 a.C., una nueva reforma suprimió la esclavitud por deudas y reconoció los derechos a los plebeyos a contraer matrimonio con los patricios y desempeñarse como cónsules, pretores, quienes impartían justicia, cuestores, los que cobraban impuestos, y ediles, aquellos que controlaban el abastecimiento y la limpieza de la ciudad. Estas reformas significaron un avance en el reconocimiento de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos romanos. Quedaba sin resolver la cuestión del reparto de tierras. Ana emprendió guerras y estableció alianzas para expandir su dominio territorial. En esas expansiones se destacan las siguientes conquistas: el sometimiento a los samnitas, la ocupación de la Magna Grecia, la guerra púnica y la conquista de los reinos helenísticos. Hubo otra vez conflictos sociales. Las guerras conquistas no tuvieron el mismo impacto en los diversos sectores sociales. El orden senatorial surgió en la unión de las familias plebeyas más ricas y tradicionales con las familias patricias. Se benefició enormemente. El orden ecuesto o caballeros, formado por plebeyos con fortuna, se enriquecieron gracias a la expansión y el comercio y las oportunidades de los integrantes de este grupo de obtener negocios en nombre del Estado. Los soldados campesinos se perjudicaron porque las guerras mantuvieron al Estado de las tareas agrícolas. Las crecidas tensiones entre ricos y pobres, los problemas gobernados de los territorios conquistados con instituciones que habían sido pensadas para administrar una ciudad y el desmedio de afán, lucro y poder de los adinerados condujeron al estallido de una guerra civil que acabó con la República. El primer episodio de la guerra civil se produjo en 133 a.C., cuando Tiberio Graco impuso una reforma agraria que estableció la entrega de parcelas de tierras públicas a los campesinos desposeídos. Los populares tomaron revancha en 107 a.C., cuando Mario, un cónsul comandante militar, impuso una reforma militar que permitió la incorporación de los indígenas. César y el fracaso del proyecto monárquico. Después de la muerte de Sila en 78 a.C., se desencadenó una revuelta de esclavos encabezada por Espartaco. La rebelión fue sofocada por las legiones que comandaban Cneo Pompeyo y Marco Craso, que se hicieron nombrar cónsules y aliaron un hábil político, Julio César, para formar un triunvirato que pretendía arrebatarle el poder al Senado. Cuando Augusto regresó de Roma en 27 a.C., el Senado le otorgó gran cantidad de cargos y dignidades. La muerte de Octavio Augusto, su hijo adoptivo Tiberio,
heredero del gobierno desde 14 DC hasta su muerte en 37 DC. Así se estableció el método de sucesión que se aplica en adelante. El emperador, como se llamó a quienes sucedieron a Octavio Augusto en el gobierno de Roma, elegía sucesor que podía ser su hijo o alguien a quien hubiera adoptado como tal. Mediante este mecanismo se forman varias familias o dinastías de emperadores, la mayoría de ellos ejercitó un poder casi absoluto y reprimido todo intento de opción. De esa manera las magistraturas quedaron reducidas a cargos honoríficos, las asambleas dejaron de reunirse y el Senado se limitó a ratificar las propuestas del emperador. La etapa de la historia de Roma, que los historiadores llaman Bajo Imperio, se inició con el estallido de una fuerte crisis política, social y económica que se prolongó durante gran parte del siglo III. Una de sus principales manifestaciones fue el resquebrajamiento de la autoridad debido a las rebeliones de las legiones para imponer sus comandantes como emperadores. Para superar la inestabilidad política, el emperador Diocleciano estableció la tetrarquía, un sistema de gobiernos en el que 2 emperadores gobernaban cada una de las 2 partes en que dividió el imperio, Oriente y Occidente. En el plano económico, Diocleciano estableció precios máximos para los productos de primera necesidad y obligó a los campesinos a permanecer aún contra su voluntad en los campos que cultivaban. La caída del Imperio de Occidente. Luego de la división del Imperio Romano, la parte occidental inició un rápido proceso de decadencia como consecuencia de múltiples causas, entre otras la disminución de los intercambios comerciales, el despoblamiento de las ciudades, las revueltas de colonos y campesinos, los motines de tropas que pasaban meses sin recibir sus pagos y las conspiraciones que derribaban a un emperador tras otro. Por esa razón, cuando nuevas oleadas de pueblos germanos invadieron el occidente europeo, el imperio, que ya estaba fuertemente debilitado, se derrumbó. El primer impacto se lo produjeron alanos, suevos y vándalos, que en la Navidad del 406 atravesaron las aguas congeladas del Rin, arrasaron las Galias y posteriormente ocuparon Hispania. Poco después, los visigodos de Alarico invadieron Italia y saquearon las ciudades de Roma. De la península itálica se trasladaron al sur de Galia, donde se instalaron como federados, es decir, aliados. En ese carácter lucharon junto a los romanos para detener los ataques de los unos guerreros asiáticos que, al mando de Atila, aterrorizaban tanto a germanos como a romanos. Luego de la derrota de los hunos en el año 451, parecía que Roma podía reponerse, pero recibió un duro golpe cuando los vándalos, que había pasado de Hispania al norte de África, saquearon las ciudades en el año 455. Finalmente, en 476, Duacro, jefe de los Herulos, depuso al emperador niño Rómulo Augusto, se proclamó rey de Italia y envió a las insignias imperiales a Constantinopla. El significado de ese gesto era muy claro. Odoacro proclamaba al mundo que con un solo emperador, el de Oriente, bastaba. En el occidente ya no había emperadores sino reyes.